Para Hiren el Gris, el universo se define por una sola verdad. La fuerza es absoluta, la confianza es una ilusión, una debilidad que inevitablemente conduce al dolor y la pérdida. Esta es la fría lección que aprendió cuando su maestro, Hichin, y sus compañeros fueron masacrados por un mal que no pudo derrotar. Los sobrevivientes lo abandonaron y Hiren juró no volver a confiar en nadie, buscando solo el poder solitario que lo trasciende todo. Pero, ¿y si, en su incansable meditación para alcanzar el siguiente nivel, se topara con un concepto alienígena? No un nuevo ki ni un oponente, sino un antiguo libro de la Tierra, la Biblia. La meditación de Hiren es absoluta. Un vacío de silencio que él mismo creó para ahogar el caos del universo y centrarse solo en lo real, el poder. Pero por primera vez, este silencio no es vacío, lo perturba un eco. Palabras de un texto antiguo que han penetrado su aislamiento. No buscaba sabiduría, ni consuelo, ni salvación, solo buscaba el siguiente nivel de fuerza, y este libro se presentaba como un enigma conceptual. Un oponente al que no podía vencer. Ignora las complejas genealogías que se extienden por páginas, las leyes tribales de pueblos olvidados y los cánticos de adoración que suenan a debilidad. Para Hiren el Gris, estos son solo el polvo de la historia, irrelevantes. Busca el núcleo, la firma del poder, la esencia de la fuerza que mueve las estrellas. Y la encuentra. Lee sobre un ser que no solo doblega la realidad, sino que afirma ser la realidad misma. Un hombre que camina sobre aguas turbulentas como si fueran tierra firme, que silencia tormentas mortales con una sola palabra, que devuelve la vida donde la muerte se había sentado. Un poder que no se doblega ni siquiera ante los ángeles. Hiren reconoce esta característica. Es fuerza en su forma más pura. La trascendencia que él mismo ha perseguido toda su vida. Sin embargo, es precisamente en este punto que la férrea lógica del universo, tal como Hiren la entiende, se desmorona. Comienza la paradoja. Este ser, descrito en los textos como omnipotente, omnisciente, principio y fin de todo, elige activamente el camino de la debilidad. La narrativa se desarrolla, y la confusión de Hiren se transforma en una profunda disonancia. El ser es traicionado por uno de sus compañeros más cercanos. Hiren aprieta los puños, conoce la traición. Es el veneno que disolvió a su equipo, la amarga lección que le enseñó a no depender nunca más de nadie. El ser es capturado por soldados mortales, hombres cuyo poder es tan insignificante que Hiren ni siquiera los consideraría polvo, y se niega a invocar el poder que Hiren sabe por sus propias lecturas posee. Se niega a luchar. ¿Por qué? La pregunta es un gancho intelectual que su mente, entrenada para analizar amenazas y poder, no puede soltar. Es un fracaso táctico incomprensible, una violación de todas las leyes de la supervivencia. En su mente, ve la imagen de su propio maestro, Hichin, caído y muerto. Se ve a sí mismo, joven, derrotado, indefenso, presenciando el triunfo del mal, el propósito del poder, la razón de su existencia solitaria. Es evitar este mismo desenlace. El poder es la barrera infranqueable contra la pérdida. La narrativa del libro avanza, y el conflicto interno de Hiren se intensifica con cada palabra. El juicio es una farsa, la tortura es gratuita y finalmente, la crucifixión. Para Hiren el Gris, esta escena no representa un sacrificio noble, representa un fracaso absoluto. Es la prueba definitiva y irrefutable de que la confianza es una sentencia de muerte. Este hombre, Jesús, confió en su padre, confió en su misión, y el resultado fue el mismo que el de Hichin, la aniquilación total a manos del mal. Hiren ve este texto no como un evangelio, sino como una glorificación de la derrota. La filosofía de su maestro fue destruida por la fuerza bruta y él superó esta tragedia convirtiéndose en la fuerza bruta encarnada. Este libro, sin embargo, sugiere lo imposible, que la derrota era, de alguna manera, el plan, que el momento de mayor y más abyecta debilidad fue, paradójicamente, el momento de mayor poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La frase resuena en su mente como un desafío, un absurdo, una contradicción cósmica. Hiren dedicó toda su vida a erradicar la debilidad, la arrancó de sí mismo, la consumió con un entrenamiento incansable. Meditó hasta que solo quedó la fuerza pura. La fuerza es la única verdad, la fuerza es justicia, la fuerza es protección, pero este texto presenta una justicia diferente, una justicia que absorbe el golpe en lugar de desviarlo, una fuerza que soporta el dolor en lugar de dominarlo. Hiren medita sobre la imagen de la cruz. Es el símbolo supremo de todo lo que desprecia. El fracaso en la lucha, el fracaso en la victoria, el fracaso en la supervivencia. ¿Por qué el ser supremo del universo elegiría el camino de los derrotados? ¿Por qué permitiría que existiera el dolor cuando tenía el poder de borrar a sus enemigos de la existencia con un solo pensamiento? La fuerza de Hiren se forjó para evitar el sufrimiento. La fuerza de este libro, de este Salvador, parece invitarlo como un propósito. El silencio de la meditación de Hiren ya no es de paz, es el silencio de una fortaleza impenetrable que acaba de descubrir una grieta en sus cimientos. La paradoja del Salvador se ha convertido en el
Oponente más confuso y peligroso al que Jiren se haya enfrentado jamás. La lógica de Jiren está paralizada, suspendida en un estado de negación analítica, la paradoja del Salvador. La elección deliberada de la debilidad no es solo un enigma filosófico, es un insulto operativo. Es la antítesis de todo lo que ha aprendido, de todo en lo que se ha convertido. En su meditación, intenta diseccionar esta anomalía. Revisa las palabras que ha leído, buscando el error sistémico. La falla lógica que explica esta devoción a la derrota supone que debe ser un código, una metáfora de un poder oculto que aún no ha descifrado, pero el texto insiste, no oculta su intención. Y entonces, Jiren encuentra la frase que sirve como clave maestra de esta filosofía ajena. La afirmación que concentra toda la paradoja en su forma más pura. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La frase resuena en el vacío de su conciencia. Es un koan imposible. Poder perfeccionado. En la debilidad. Es un disparate conceptual. El poder de Jiren se perfeccionó en. Fortaleza se forjó en el rechazo absoluto a la debilidad. La debilidad es lo que permite que el mal triunfe. La debilidad es lo que dejó a Hichin muerto. La debilidad es el vacío que llena el poder. ¿Cómo puede el poder nacer de su opuesto directo? Sería como decir que el fuego nace del hielo, o que la vida nace de la entropía total. Para Jiren, esta es la justificación definitiva de los perdedores. Un opio teológico creado para consolar a quienes carecen de la voluntad de buscar el verdadero poder. En este punto, casi descarta el libro por completo. Es una trampa intelectual, una distracción. Pero la escalada del conflicto no termina ahí. El texto no se conforma con cuestionar su visión del poder. Ahora ataca la base misma de su soledad. El libro empieza a hablar de comunidad. De dependencia mutua. Jiren lee, dos son mejores que uno. Porque tienen una buena recompensa por su trabajo. La mente de Jiren rechaza de inmediato la premisa. La recompensa por el trabajo de dos es la traición o el abandono. Continúa leyendo y la tensión aumenta. La narrativa del texto parece apuntar directamente a su pasado, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. En ese momento, la meditación de Jiren se ve interrumpida por un recuerdo que enterró bajo montañas de poder. Ya no está en su silencioso vacío. Está de vuelta en ese planeta devastado. Ve caer a Hichin, ve a sus compañeros caídos. Él, Jiren, intentó ser el otro, intentó levantarlos. Gritó por ellos, luchó por ellos, pero no se levantaron. El texto continúa, implacable, como si supiera exactamente qué herida tocaba, pero hay del que está solo, porque cuando cae, no hay nadie que lo levante. Esta es la escalada. Este es el verdadero horror del texto para Jiren. El libro valida su experiencia, pero condena su conclusión. Jiren esté solo. Él eligió estar solo, precisamente porque cuando cayó no había nadie que lo levantara. Sus compañeros sobrevivientes le dieron la espalda. La confianza mutua fracasó de la forma más espectacular y dolorosa posible. Construyó toda su existencia sobre la premisa de que estar solo era la única defensa lógica contra el dolor de la pérdida. Estar solo era su armadura. Estar solo era el precio de la fuerza absoluta. Y ahora este antiguo libro analiza su armadura, la obra de su vida, y no la llama fuerza, la llama pena. La tensión en su interior se vuelve casi física, más opresiva que cualquier gravedad artificial. El conflicto ya no gira en torno a un salvador paradójico de hace 2 milenios, el conflicto gira en torno a él. El texto sugiere que su fuerza, su poder trascendental que hace temblar a los dioses de la destrucción, es fundamentalmente defectuoso. Sugiere que la misma filosofía que lo convirtió en el mortal más fuerte del multiverso es, de hecho, su mayor debilidad. Rechazó a la comunidad para buscar el poder, y el libro afirma que la comunidad y poder, la soledad que una vez consideró su fortaleza inexpugnable es, según esta nueva lógica, su prisión. Jiren el Gris, el pilar de la fuerza solitaria, se ve obligado a enfrentarse a la idea más aterradora que jamás haya conocido, y si ha basado toda su vida en la premisa equivocada. Y entonces llega el punto de inflexión. No es un golpe físico que Jiren pueda bloquear, ni una explosión de energía que pueda medir. Es una epifanía silenciosa, una que desmorona su fortaleza interior. Está en su meditación, intentando activamente descartar los textos como una anomalía filosófica, un fallo lógico en el sistema del universo. La fuerza es la única verdad. Lo que ha leído es una mentira poética, pero hay un hecho que su lógica no puede descartar. Un único fallo en su propia ecuación de poder, el torneo de poder. Perdió, el más fuerte, el trascendente, el que superó el tiempo y a los dioses. Perdió. ¿Por qué? Siempre lo atribuyó a una anomalía estadística, un breve lapso en su energía o la adquisición de una técnica divina por parte del mortal Son Goku. Fue un fracaso de poder, lo cual podría corregir con más entrenamiento, pero ahora, con las palabras mi poder se perfecciona en la debilidad y hay del que está solo, resonando en su mente el recuerdo del torneo de poder se recontextualiza. Ya no solo recuerda la batalla, la reevalúa bajo una nueva luz, y de repente comprende,
La revelación lo golpea con una claridad aterradora. Son Goku, ese necio imprudente. El mortal que sonrió ante la aniquilación, el hombre cuya existencia entera era una afrenta a la lógica de Jiren. Goku era la encarnación viviente de ese libro. Jiren revive la pelea. Pero esta vez no ve un oponente, ve un reflejo de la paradoja. Goku estaba constantemente débil. Fue golpeado, exhausto, arrojado fuera de la arena. Falló repetidamente. Cayó, una y otra vez y otra vez. Para Jiren, Goku era la debilidad encarnada, y, sin embargo, siempre se levantaba. Jiren lo derribaba con puro poder. Y Goku se levantaba con algo que Jiren no podía comprender. No se levantaba con su propio poder. Se levantaba cargando con la esperanza de sus amigos. Se levantaba con la energía que le había sido dada. Se levantaba porque no estaba luchando para el fuerza, él estaba luchando con la fuerza de los demás. Jiren recuerda la bola espiritual, la Genki Dama. En aquel entonces, la veía como una técnica desesperada. Ahora, la ve como lo que era. No era el poder de Goku, era el poder de la comunidad. Era la confianza de sus camaradas convertida en arma, la antítesis exacta de la soledad de Jiren. Jiren, en su orgullo, contrarrestó esa esfera con su propio poder solitario, pero concepto detrás de ello, la filosofía. Esa era la verdadera amenaza. El giro se profundiza, llegando al clímax de su recuerdo, el final de la batalla. Jiren estaba exhausto, pero seguía siendo el más fuerte de la arena. Había superado el ultra instinto. Son Goku estaba exhausto, con el cuerpo destrozado. Jiren estaba a punto de sellar su victoria, de demostrar que su filosofía de poder absoluto era correcta. Y entonces fue derrotado. ¿Pero por quién? No fue por Son Goku en su apogeo, fue por un Son Goku exhausto, colaborando con Freeze, su archienemigo. Y contó con el apoyo de Android 17. No fue derrotado por un individuo, fue derrotado por un grupo, comunidad. Fue derrotado por la misma premisa de la que se había burlado en el texto. Dos son mejor que uno. Jiren, el solitario, cayó, y no hubo otro que lo levantara. Goku, el débil, cayó, pero fue levantado por sus compañeros, incluso por sus enemigos. Unidos por un mismo propósito. La comprensión es completa. Ese libro no trataba sobre un salvador mitológico en un planeta lejano. Era un manual de instrucciones para la fuerza que lo derrotó. Jiren no fue derrotado por el ultra instinto. Eso fue simplemente forma del poder. Fue derrotado por concepto de poder. Fue derrotado por la fe. No una fe divina en un creador, sino la fe de Goku en sus amigos, en sus rivales, en su propia debilidad como vehículo de un poder superior. La fuerza que Jiren abandonó al morir Hichin es precisamente la fuerza que lo derrotó en el torneo de poder. Ese necio, Son Goku, era el hombre más fuerte del multiverso, no a pesar de sus debilidades y su dependencia de los demás, sino precisamente gracias a ellas. Jiren permanece en meditación, su poder físico está intacto, quizás más fuerte que nunca, pero su certeza, el pilar de su existencia, está fracturada. La fuerza bruta que ha acumulado durante décadas se enfrenta ahora a una fuerza espiritual que no puede medir ni contrarrestar. El universo tiene un guerrero que supera a los dioses de la destrucción, pero que ahora, por primera vez desde su infancia, cuestiona profundamente qué significa ser fuerte. Su viaje solitario hacia la fuerza absoluta encontró un obstáculo insuperable, la fe. El viaje de Jiren a través de la fuerza ha sido sacudido. Si tu aventura en contenido que desafía la lógica, que combina el poder del anime con las preguntas más profundas de la filosofía, apenas comienza, toma la decisión correcta. Regístrate ahora y activa la campana. El próximo y sí podría destrozar tu realidad.